Yo soy el moderador, mi nombre es Pedro Hernández Uscanga y tengo el placer de estar el día de hoy con ustedes en esta mesa para presentar al doctor Javier Díaz García. Pido, por favor, cierren sus micrófonos para evitar interrupciones durante la ponencia del doctor Javier Díaz García. Por favor, a quienes tienen sus micrófonos abiertos, solicito amablemente que puedan silenciarlos para evitar interrupciones. Muchas gracias. Procedo y quiero ser breve para dar el mayor tiempo posible a la ponencia del doctor Javier. Procedo a presentarlo. Él es el doctor Javier Díez García, doctor en Derecho por la Universidad de León, en España, distinguido con la mención cum laude, grado reconocido oficialmente por México. Asimismo es maestro en litigación en juicios orales, maestro en asesoría jurídica de empresa y especialista en litigación y estrategias de defensa en juicios orales. Quiero resaltar además que el doctor Javier Díez García es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diferentes obras académicas publicadas en editoriales nacionales e internacionales. Es un gusto tenerlo por acá y bueno, cedo la palabra al doctor Díez García. Bueno, pues muchas gracias, maestro Pedro. Buenos días. Antes de nada, pues quiero agradecer al TIES, a los organizadores de este Congreso Internacional Psicología de Enlace entre Disciplinas 2022, y de forma más especial, pues a la licenciada Angélica Aguilar y al maestro Pedro Hernández por su amable invitación para participar en este evento. Sin duda, pues es un gran placer estar aquí con ustedes y bueno, para no demorarme, y en aras de ajustarme al tiempo que amablemente me ha sido concedido, pues comenzaré con mi presentación, la cual se va a centrar especialmente en el estudio semántico de ciertos términos que pueden considerarse vagos a efectos de poder identificar o valorar su incidencia en la práctica jurídica. Concretamente va a ser un término, el centro del análisis va a ser un término de psicología, el de conciencia. Entonces, bueno, con base en esta cuestión de análisis de términos, en esta presentación van a haber tres ejes rectores que van a constituir el leitmotiv de esta ponencia. El primer eje va a ser el principio pro persona, que ahora voy a comentar un poquito qué es. No tengo presentaciones, creo que aparece ahí compartir pantalla, pero no tengo presentación. El principio pro persona, que ahora os explico un poquito qué es. Segundo punto, segundo eje, que van a ser los requisitos legalmente establecidos por la Ley General de Salud para determinar la muerte de una persona, donde se va a destacar la importancia de la conciencia, de qué es la conciencia, etcétera. Y el tercer eje van a ser las consecuencias que pueden surgir en el espectro del derecho penal como resultado de una deficiente o complicada definición de ciertos términos, concretamente el de conciencia. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer eje, que es el principio de persona, y por lo que respecta a este primer elemento, el principio pro persona está contenido en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e implica, por hacerlo de una forma muy resumida, que de conformidad por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona implica que ante varias alternativas se opte por aquella que reconozca con mayor amplitud los derechos o bien que los restrinja en la menor medida. Es decir, el principio pro persona lo que busca es garantizar el mayor espectro de protección del gobernado, de los derechos del gobernado. En esta tesitura, perdón, en esta tesitura, el principio pro persona, también llamado principio pro homine, pues representa una garantía de protección de los derechos del gobernado a partir de la posible valoración o confrontación entre los derechos que se pretenden salvaguardar y aquellos otros derechos que pueden verse afectados como consecuencia de ese ánimo de resguardo. Esta regla de actuación parte, por lo tanto, de garantizar, como digo, el mayor espectro protector. Sin embargo, los tribunales mexicanos han resuelto que, previo a su aplicación, se debe realizar una interpretación hermenéutica de aquellos conceptos vagos, ambiguos o polisémicos a efectos de identificar el significado y alcance reales de la norma jurídica. Ahora bien, por lo que respecta al segundo elemento, que son los requisitos previstos por la Ley General de Salud para determinar la muerte de una persona, hay que señalar que el artículo principal es el 343 de la Ley General de Salud, el cual establece, en primer lugar,
que la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible, para posteriormente especificar los signos clínicos de verificación únicamente de la primera de ellas, esto es la muerte encefálica, ¿vale? De forma concreta, el legislador identifica 3 criterios cumulativos para poder determinar la muerte encefálica del individuo, de tal forma que el propio legislador establece de manera expresa que se va a considerar que el sujeto fallece cuando se verifique, en primer lugar, una ausencia completa y permanente de conciencia, unida, en segundo término, a una ausencia de respiración espontánea y, por último, a una igual ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Con base en lo anterior, como les comentaba, el punto principal va a ser el término de conciencia, pues me voy a centrar en ese primer criterio, esto es la ausencia completa y permanente de conciencia. Toda vez que a día de hoy no existe una definición unánimemente aceptada e inequívoca de lo que es la conciencia. Es más, ni siquiera se cuenta con la identificación de sus características de manera irrebatible, ¿no? Ya que la conciencia, pues, es un término polisémico que admite desde significados un tanto simplificados, como por ejemplo la autopercepción de uno mismo, hasta concepciones mucho más complejas que parten, por ejemplo, como por ejemplo, ¿no?, la de Daniel Dennett, de la necesidad de realizar un análisis introspectivo de lo que son y representan los eventos mentales para con ello identificar qué es la conciencia. Y en este mismo sentido, por ejemplo, Thomas Nagel afirma que hay cosas del mundo, la vida y nosotros mismos, que no pueden ser comprendidas adecuadamente desde un punto de vista eminentemente objetivo, por lo que la subjetividad juega, pues, un papel innegable en lo que sería esa conciencia. De esta forma, y recuperando lo comentado por Daniel Dennett, o lo postulado de Daniel Dennett, la conciencia se compone tanto de circunstancias personales como de elementos externos, de tal forma que valora los actos del individuo en sí, al mismo tiempo que considera las conductas del sujeto en escenarios en los que se espera cierta respuesta al entorno. ¿A qué me refiero con esto? Esta cuestión de cierta respuesta al entorno, podríamos hablar de una conciencia vinculada con sociedad, de tal forma que cuando un individuo responde de forma política o socialmente correcta a una pregunta tal vez comprometida, pues demuestra la conciencia de sí mismo y de sus actos. De sí mismo porque puede ser que no quiera responder en ese sentido por pensar todo lo contrario, y de la sociedad porque sabe o al menos intuye que esa es la respuesta aprobada, aunque no concuerde con sus creencias u opiniones. Entonces, partiendo de todo esto, la subjetividad se encuentra marcada precisamente por la forma en que la persona concibe lo que le rodea, llegando a ordenar de forma automática expresiones o corregir palabras, porque independientemente de lo que haya manifestado el hablante, el receptor debe acomodarlas al lenguaje conocido. Y esta labor, como digo, automática, pues revela la subjetividad en la conciencia de tal forma que se intenta dar sentido en una interpretación personal al mensaje recibido. Ello a pesar de que en dicho mensaje existan palabras desconocidas o mal pronunciadas o escritas. Un ejemplo de ello sería, como sucede en España, ¿no?, que un individuo, pues especialmente los que son de tercera edad, en lugar de hablar de croqueta, hablan de concreta, ¿no? O en lugar de hablar de cohete, hablan de cobete. O sea, son palabras mal pronunciadas. Sin embargo, es entendido por la colectividad a pesar de que no pronuncian bien las palabras, ya que la sociedad ordena el discurso a efectos de poder darle sentido considerando lo que conocen. Y de esta forma se podría pensar que la conciencia, hasta cierto punto, depende de la sociedad. Ahora bien, además de esta subjetividad, en opinión de Dennett, existe un componente objetivo, es decir, comprobable, más allá de lo que pueda pensar el receptor del mensaje, haciendo que la conciencia se conforme de una unión de subjetividad y objetividad, para lo cual hace uso de lo que él llama heterofenomenología, a efectos de explicar que es posible valorar la conciencia partiendo de las conductas del individuo. Y este razonamiento es el que pone sobre la mesa un importante problema que puede tener incidencia en el derecho.
Y de ahí esa interdisciplinariedad, ¿no? Y ese importante problema se puede avanzar poniendo la vista en la regulación de la Ley General de Salud relativa a esa ausencia completa y permanente de conciencia como uno de los criterios para determinar la muerte de la persona, ya que si la falta de conciencia es un elemento de valoración para la muerte, pues pueden surgir varios interrogantes como, por ejemplo, cómo se puede afirmar que el sujeto presenta esta ausencia si, desde el punto de vista de Eden, la conciencia tiene objetividad y subjetividad. U otra pregunta sería si puede existir responsabilidad legal del sujeto que certifica la defunción, partiendo únicamente de una valoración objetiva, prescindiendo de la subjetividad de ese inicialmente fallecido. O una tercera pregunta incluso, si realmente se puede obtener lo que diríamos una seguridad objetiva a la hora de determinar la muerte de la persona. Y es posible que estas preguntas puedan ser contestadas desde la perspectiva médica, pues señalando directamente al famoso electroencefalograma como medio de certificación objetiva. Sin embargo, hay autores, como por ejemplo Casares, que explican, Miguel Casares, que explican que el electroencefalograma solo recoge la actividad cerebral de determinados rangos, por lo que, al basarse en una detección de rango, llega a afirmar, Miguel Casares, que el electroencefalograma es un mal predictor de la actividad del tronco encefálico. Así pues, si no se tiene esa seguridad con este medio de comprobación, tampoco se puede tener la certeza de que este mecanismo sea un fiable determinador de la muerte. Máxime en un contexto en el que el principio pro persona pues rige la normativa, ¿no? Ese espectro de mayor protección de los derechos del gobernado. En este sentido, en la práctica se opta por realizar pruebas complementarias al electroencefalograma para diagnosticar la muerte neurológica. Sin embargo, otro autor, que es Pablo Requena, explica que el primer requisito necesario para el empleo de este diagnóstico es el conocimiento de la etiología de la enfermedad, es decir, de cómo se ha provocado, ¿no? Y de la causa que ha condicionado ese estado patológico. Dicho de otra forma, si yo no conozco el origen, no puedo saber cómo abordarlo, ¿no? Y es precisamente aquí donde surge un importante problema en relación con los derechos del individuo, ya que si la conciencia implica la conjunción de subjetividad y de objetividad, y ahora voy a explicar un poquito esto, por qué me decanto por ese postulado de Dehn, pero bueno, si partimos de que la conciencia implica la conjunción de subjetividad y de objetividad, y la objetividad, a su vez, adolece de falta de certeza debido a la ausencia de fiabilidad de los resultados del electroencefalograma, unida a defectos denotativos de lo que es la conciencia, entonces podemos o se puede determinar que un individuo presenta una inexistencia de actividad neurológica entendida como ausencia permanente de conciencia, siempre partiendo de que se puede identificar qué es la conciencia y cómo verificarla. Hasta en tanto no se tenga eso delimitado, no se podría llegar a una completa certeza de que efectivamente el sujeto presenta una ausencia completa y total de conciencia. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué hablo de la conciencia como objetividad y subjetividad, a pesar de que hay teorías que manejan pura subjetividad o pura objetividad? Pues me baso en ella precisamente por el principio pro persona, ¿no? Si estamos hablando de proteger el mayor espectro de los derechos del gobernado, entonces habrá que valorar también los términos que implican, en este caso, conciencia, de la forma más amplia, porque de lo contrario estaríamos confrontando el principio pro persona con una interpretación restrictiva, lo que no daría pues esa protección más amplia, ¿no? Entonces, por eso me estoy decantando por ella, aunque sé que hay otras teorías que no abogan por esta cuestión de la objetividad y la subjetividad, ¿vale? Ahora bien, retomando la cuestión de la conciencia, de su verificación, de la dificultad de la que estamos hablando, tenemos que en el caso de no poder definirla de forma unívoca, como es el contexto actual, implica que la subjetividad gane fuerza en detrimento de la objetividad, y con ello se deja en manos del parecer del encargado de determinar la muerte dicha responsabilidad. Desde una perspectiva puramente semántica, una cosa es hablar de ausencia de conciencia y otra muy diferente es hablar de muerte encefálica. ¿Por qué? Bueno, cuando la legislación mexicana se refiere a la muerte encefálica, lo está haciendo desde una perspectiva de unión de elementos denotativos, de tal forma que se va a llegar al diagnóstico de la muerte cerebral
a partir de la conjunción de la ausencia permanente de conciencia más una ausencia de respiración espontánea y más una ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Es decir, estamos ante tres requisitos cumulativos. En este sentido, la falta de conciencia es solo uno de los criterios. Y estamos hablando de que es 1 más el 2 más el 3. ¿Vale? Y también, en este sentido, otra autora que se llama Dolores Escudero explica que la muerte encefálica se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del troncoencéfalo. Y a partir de esta definición, que es puramente científica, pues muy técnica, sin embargo, se vislumbra una situación muy compleja, tal como certificar el cese irreversible de todas las estructuras neurológicas, ya que no se deja la posibilidad de determinar la ausencia de la mayoría o de casi todas las funciones, sino que se habla de la falta de todas y cada una de las estructuras. Partiendo de ello, y recuperando un poco lo que hemos visto, si se considera que el electroencefalograma no es completamente fiable y que las pruebas complementarias se basan en una exploración neurológica completa y extremadamente rigurosa, que constate, ojo, un coma reactivo y ausencia de reflejos troncoencefálicos y respiración espontánea, en realidad se deja en un segundo plano la conciencia como elemento tal vez un poco etéreo, pero integrado, a fin de cuentas, con una subjetividad que además no es valorable. Y para explicar la incertidumbre de esta situación, pensemos, por ejemplo, en el caso, para hacerlo así de una forma muy sencilla, en el caso de un profesor de primaria. El caso de un profesor de primaria que le dice a sus alumnos que coloreen el dibujo de un caracol de la forma más real posible y que de ello dependerá que aprueben el curso. ¿Vale? Para ello, el primer estudiante selecciona pues, un color marrón para pintar tanto lo que es el cuerpo del caracol como su concha. El segundo alumno opta por el color negro para el cuerpo del caracol y el marrón para la concha. Y el tercer alumno elige un color amarillo para el cuerpo del caracol y un gris para la concha. Teniendo en cuenta esos colores, la pregunta que formularíamos para que se entienda el problema de esta cuestión de la subjetividad sería si el profesor puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el primer alumno coloreó de forma realista o que el segundo o que el tercero son más auténticos. Y este interrogante, que podría parecer pues, pueril, en realidad guarda una gran importancia. ¿Por qué? Porque de esa valoración del profesor, en este caso que les presento, pues se puede alcanzar una conclusión trascendente, como es el hecho de que el primer, segundo o tercer alumno apruebe o repruebe, ¿no? Pero este ejemplo pone de manifiesto que si bien el profesor cuenta con elementos de valoración objetivos para decidir que el primer caracol tal vez es más real que el segundo, que el tercero, etcétera, partiendo en todo caso de especies reales como son las tres, ¿vale? Sin embargo, esa objetividad puede estar alterada por la concepción netamente subjetiva del profesor, de tal manera que puede pensar que el primer caracol, por ser quizás el más común, es el más real, mientras que los otros dos, a pesar de existir también, de color amarillo, gris, etcétera, son descartados por su presencia menos extendida, ¿no? Obviamente, pues salvando las distancias, este razonamiento parece ser el utilizado por la ciencia a la hora, por la ciencia médica, a la hora de determinar la defunción de una persona. Sin embargo, no se debe olvidar que el legislador reconoce en el artículo 343 de la Ley General de Salud que uno de los criterios para certificar la muerte es la ausencia completa y permanente de la conciencia del individuo, por lo que se puede configurar también como un derecho de certeza del sujeto a identificar esa plenitud e irreversibilidad de la falta de conciencia. Y es así que independientemente de que los profesionales de la salud realicen estudios lo más objetivos posibles para determinar la muerte de la persona, sin embargo, en esos estudios se prescinde de una auténtica corroboración de la presencia de la conciencia, de tal modo que se presupone, ojo, se presupone que como consecuencia de la unión de un coma reactivo más la falta de reflejos troncoencefálicos y una ausencia de respiración espontánea, se presupone que entonces no existe conciencia y por lo tanto se está ante la definición del individuo, cuando, a tenor de esa configuración de la conciencia de Dennett o de Nagel, no necesariamente puede ser así, teniendo en cuenta esa objetividad y subjetividad. Y en esta tesitura considero que el hecho de obviar la conciencia como primer elemento necesario, configurándolo como una consecuencia presumible de la presencia de otro síntoma,
implica no solo una falta de certeza para el sujeto, sino también simultáneamente se traduce en una vulneración de sus derechos, toda vez que si la persona decíamos que cuenta con esa garantía de verificación de la conciencia, pues se debe respetar y no presuponer, ¿no? Y para comprender este razonamiento podemos pensar, por ejemplo, en la obligación, en el ámbito del derecho, de toda autoridad de motivar y fundamentar sus resoluciones, una obligación que implica que si no fundamenta su acto, pues este acto no puede ser presupuesto, es decir, no se puede presuponer que existe. De igual forma que si no se motiva esa resolución, es decir, no se explica por qué el sentido de esa resolución, pues no va a ser válido fundamentar única y presuponer, o sea, única y exclusivamente y presuponer que del supuesto normativo se desprende toda una argumentación objetivamente veraz. De esta forma, la alusión directa del legislador al criterio de ausencia de conciencia hace que, además de requisito de defunción, se convierta en un derecho del gobernado a ser verificado, lo cual, dada la ambigüedad de lo que representa, ya que no se cuenta con una definición única e inequívoca, hace de este criterio un elemento oscuro, un elemento impreciso, un elemento vago, que se presta a diferentes tipos de interpretaciones. Sin embargo, de conformidad con el principio pro persona, se debe extraer la necesidad de llevar a cabo aquella interpretación más extensiva de lo establecido en la norma, a efectos de poder proporcionar ese manto protector más amplio que era con el que inicia, ¿no?, el que les comentaba hace unos minutos. En todo caso, la ausencia total y permanente de conciencia se encuentra prevista como primer requisito de verificación de la defunción por parte de la Ley General de Salud, por lo que debe ser atendido de forma necesaria. Ahora bien, la ciencia médica, como digo, ha venido vinculando esa ausencia total de conciencia con un estado de coma irreversible, como así se puede apreciar, por ejemplo, al revisar la guía de práctica clínica de diagnóstico de muerte encefálica y manejo del potencial donante de órgano, siendo que dicho, bueno, que este coma, ¿no?, que esta guía de práctica clínica en la que se habla de coma, em, a la hora de diagnosticarse, se hace a partir de la confirmación de ausencia de movimientos oculares y de respuesta a estímulos externos, ¿no?, nocioceptivos, habla la guía de práctica. Sin embargo, también hay que tener en cuenta algo. Estos dos requisitos, que efectivamente son importantes, esa ausencia de movimientos oculares, esa falta de respuesta a estímulos externos, se refieren a una falta de reflejos del tallo cerebral. Y ojo, esa falta de reflejos del tallo cerebral en realidad integra el tercero de los criterios de muerte de la Ley General de Salud, pero no el primero. Acuérdense que en la Ley General de Salud hablábamos de tres criterios. El primero era la ausencia de conciencia, el tercero era esa cuestión de la falta de reflejos del tallo cerebral. Y esa falta de movimientos oculares y de ausencia de respuesta a estímulos externos en realidad hace referencia a la ausencia de reflejos del tallo cerebral, ¿vale? Entonces, en este sentido, si partimos de la identificación de la conciencia, los términos explicados en su momento, ¿no?, de Dennett, Nagel, etcétera, sería muy difícilmente medible este parámetro para vincularlo con la ausencia de conciencia. Y la problemática jurídica que se genera a raíz de todo esto que les estoy planteando, pues puede tener múltiples caras o aristas. Una de ellas es la posible consideración de afectación a los derechos del individuo debido a un incumplimiento de las obligaciones del Estado, ya que, como mencionan, por ejemplo, Mari Belov y Laura Clérico, se podría habilitar un incumplimiento de obligaciones del Estado para generar condiciones que garanticen una vida digna, entendiendo dentro de esa vida digna la posibilidad de verificar efectivamente todos estos criterios establecidos en la Ley General de Salud, ¿no? Y una vez que hemos llegado hasta aquí, pues surge un interrogante fundamental a efectos jurídicos. Partiendo de todas estas cuestiones de psicología, incluso de filosofía, si quieren verlo así, desde el punto de vista jurídico podría surgir la siguiente pregunta. ¿Es posible fincar responsabilidad al profesional de la salud que determina el fallecimiento de una persona, desatendiendo el criterio de ausencia permanente e irreversible de la conciencia? Acuérdense que tenemos el problema de verificarla, ¿no? Hasta ahora las guías de práctica clínica la están presumiendo, pero no la están verificando. Y esta pregunta encierra, pues, dos puntos fundamentales que deben ser abordados desde la perspectiva jurídica interrelacionada con la psicología.
El primer punto es la conciencia como un todo subjetivamente objetivo, si queremos decirlo así. Y el segundo punto sería el tipo de responsabilidad profesional en legislación mexicana, es decir, el delito de responsabilidad profesional. Por lo que respecta al primer punto, que ya habíamos comentado, pues resulta preciso recordar en este momento que la conciencia contiene un componente subjetivo, según los postulados de Nightingale, debido a que puede identificarse como una autopercepción del individuo, al mismo tiempo que es objetivo al valorar pues, las conductas del sujeto respondiendo a estímulos externos, ¿no? Entonces, la amplitud de la conciencia hace por sí misma que sea un elemento de difícil valoración. Ahora bien, en cuanto al segundo punto, que es el delito de responsabilidad profesional, está previsto en la legislación mexicana, por ejemplo, en el artículo 230 del Código Penal Federal, así como también, bueno, códigos penales de los estados. Para hacerlo de una forma resumida, ¿a qué se refiere este delito de responsabilidad profesional? Bueno, pues en primer lugar se refiere a aquellos casos en los que los encargados de un centro de salud impidan la salida de un paciente por cuestiones económicas, o que retengan a un recién nacido por adeudos, o que nieguen la entrega de un cadáver, etcétera, etcétera. Ahora bien, más allá de estos supuestos, es importante analizar lo dispuesto por el artículo 229 del Código Penal Federal, que básicamente en los códigos penales de los estados también va a estar, ¿no? Como digo yo, es un copia y pega, pero bueno. Este artículo 229 del Código Penal Federal, ¿a qué se refiere? Bueno, pues este artículo es importante para poder comenzar a responder al interrogante anteriormente planteado de si se puede fincar responsabilidad o no. ¿Por qué? Porque este artículo señala que el delito de responsabilidad profesional va a darse también en aquellos casos en los que un médico se hace cargo de la atención de un paciente y posteriormente lo abandona en su tratamiento sin causa justificada o, bueno, o sin dar aviso a su superior. Y esta circunstancia es importante porque habría que valorar si el hecho de que el médico verifique que concurren los criterios de ausencia permanente de respiración, que era el segundo criterio, y ausencia de reflejos del tallo cerebral, que es el tercer criterio, son suficientes para determinar la definición del sujeto, a pesar de no tener la certeza de la ausencia completa y permanente de la conciencia. Y en este sentido, si partimos de una aceptación, vamos a decirlo así, de una aceptación de la ausencia de conciencia como un equivalente del estado de coma, tal y como lo maneja la Guía de Práctica Clínica Mexicana, entonces el médico no puede tener responsabilidad profesional alguna, ya que si bien no cumplió con el primer criterio en sentido estricto, entendido como una valoración específica y concreta de la conciencia, sin embargo, de la presencia de los otros dos criterios, se extraería la conclusión presumida y que además está normativamente habilitada de que el sujeto efectivamente no cuenta con conciencia. Ahora bien, si consideramos por otra parte que el primero de los criterios es un requisito necesario, como se desprende de la redacción del artículo 343 de la Ley General de Salud, en la que se configuran esos tres criterios cumulativos, y el primero es la ausencia permanente y completa de conciencia, entonces ese estado de ausencia de conciencia, desde el punto de vista de que no puede ser identificado, pues va a implicar que no se tenga la certeza de que se determina la defunción atendiendo a todos y cada uno de los criterios. Entonces, considerando todo lo anterior, en el momento en el que nos encontramos y a tenor de lo dispuesto por este 229 del Código Penal Federal en relación con las guías de práctica clínica, pues la primera respuesta que podríamos dar a la pregunta sería negativa, ¿no? Sería decir que el médico pues, no cumple estricta y escrupulosamente con una valoración de la conciencia, sin embargo, podría estar habilitado para presumir esa ausencia de conciencia y con ello no implicaría que estuviera ante ningún tipo de delito. Lo anterior, pues debido precisamente a esa exigencia del Código Penal Federal de que se requiere una causa injustificada para abandonar al paciente, etcétera, etcétera. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el delito de responsabilidad profesional, que se configura, como digo, en el Código Penal Federal, implica que no pueda aparecer solo. Es decir, el Código Penal Federal habla de que este delito tiene que venir de la mano de otros delitos previamente cometidos. Y concretamente, si hablamos de responsabilidad profesional, pues sería en el ejercicio de la profesión médica. Ahora bien, aquí también considero que pueden surgir dudas precisamente por esa falta de determinación de la conciencia. ¿A qué me refiero? Pongamos el siguiente ejemplo. Pongamos que el médico X recibe al paciente Z, quien como consecuencia de un grave accidente presenta una ausencia de respiración espontánea y además una ausencia de reflejos del tallo cerebral, es decir, presenta criterio 2 y 3. Con base en lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley General de Salud en relación con la guía de práctica clínica,
se podría llegar a la conclusión de que una vez verificados estos dos criterios, bueno, pues el sujeto presenta presumiblemente y de forma automática la falta de conciencia. Y es así que a partir de los criterios comprobados, que serían esta ausencia de respiración espontánea y esa ausencia de reflejos del tallo cerebral, pues se podría dar el primer criterio de forma presuncional y con ello se habilitaría el diagnóstico o la determinación de la muerte cerebral del sujeto. Ahora bien, vamos a complejizar un poquito esto, vamos a ponerlo más difícil. Pongamos que en este supuesto del médico X y del paciente Z, a partir de la posible valoración de existencia del tipo o de las condiciones del sujeto, si se podría hablar de un delito de homicidio. ¿Por qué? Pensemos que los familiares del paciente Z consideran que el médico X no revisó como un criterio independiente la ausencia de conciencia. Y como consecuencia de ello, pongamos que solicitan la intervención de autoridades para depurar en su caso responsabilidades. Muy seguramente, la autoridad investigadora, es decir, el Ministerio Público, puede llegar al razonamiento de que, como consecuencia de la unión de los criterios 2 y 3, bueno, pues el primero se va a presumir. Sin embargo, recordemos que está el principio pro persona, que implica, pues, garantizar la mayor protección de los derechos. Entonces, ¿qué pasaría si los familiares de ese paciente Z adujeran que el argumento, más bien hicieran valer el argumento de que a tenor de lo dispuesto por el 343 de la Ley General de Salud y en una interpretación en sentido contrario de dicho precepto, todo individuo está vivo mientras presente conciencia, respiración espontánea y reflejos del tallo cerebral? Es decir, estamos ante dos criterios diferenciados que por mandato del legislador deben ser concurrentes, o dicho en otras palabras, no nos encontramos ante una redacción en la que se presuma uno por el cumplimiento de otros. Y es aquí donde cobra esa relevancia la literalidad de la redacción, porque no es lo mismo decir que se determinará la muerte en el caso de que se corrobore una ausencia de conciencia o una falta de respiración espontánea o una ausencia de reflejos del tallo cerebral, que decir, como está puesto en la Ley General de Salud, que se requiere la falta de conciencia y de respiración y de reflejos del tallo cerebral. Porque en el primer caso estamos ante elementos disyuntivos que hace que ante la simple verificación de uno de ellos se pueda colmar, pues, el supuesto completo. Mientras que en el segundo supuesto, que es el que está previsto en la legislación, se requiere de la unión de los tres criterios, por lo que no sería válido presumir ninguno de ellos. Tendría que comprobarse los tres. De esta forma, y ya voy terminando, de esta forma, si realizamos una labor escrupulosa y detallada de análisis de los elementos que denotan la palabra vida a efectos de la normativa mexicana, sería tanto que el individuo se encuentra enteramente desprendido del seno materno, que viva 24 horas, que además se presente ante el registro civil, que son los requisitos previstos por el Código Civil Federal, pero además, desde el punto de vista de la Ley General de Salud, debe presentar conciencia, debe presentar respiración espontánea y debe presentar reflejos del tallo cerebral. Y continuando con esta observación, pensemos, ya a modo de cierre, en lo dispuesto por el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual señala que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Y llegados a este punto, la pregunta que me gustaría formular así a modo un poco al aire, sería si podrían los familiares del paciente Z sostener que el médico X privó de la vida, pues, a su familiar, a su ser querido, aun cuando se cercioró de la ausencia de respiración espontánea, se cercioró o comprobó la ausencia de reflejos del tallo cerebral, pero no comprobó la ausencia completa y permanente de conciencia. Y en este sentido, bueno, pues considero que un método de interpretación gramatical o literal de la norma podría habilitar las pretensiones de los familiares precisamente en ese sentido. Toda vez, bueno, pues que el criterio de ausencia de conciencia es uno y por ende no se puede presumir, es decir, se corrobora o no, pero no se podría inferir de la existencia de los otros dos. Ahora bien, si por el contrario se aboga o se apuesta por un método interpretativo sistemático, es decir, atendiendo al sentido de los términos legales en su relación con otros preceptos, entonces las pretensiones de los familiares de ese hipotético paciente no se deberían habilitar, ¿no? Si voy a poder tener esta situación de vincular con otros preceptos, vincular con otras normas y que con ello tenga el criterio 1 colmado cuando como consecuencia de presumir que toda vez que tengo el 2 y el 3 cubiertos, pues bueno, pues ahí voy a tener
una situación en la que las pretensiones de los familiares, si es que quisieran una responsabilidad del médico, no se podrían llegar a dar, ¿no? No se podrían llegar a habilitar. Precisamente por esa unión, ¿no?, de la Ley General de Salud con la Guía de Práctica Clínica, se estaría llegando a la conclusión, pues igualmente hipotética, porque estamos ante un caso hipotético, de que ese médico pues, no privó de la vida del paciente porque verificó los criterios 2 y 3 y, como consecuencia de ello, obtuvo pues, la inferencia del cumplimiento del criterio 1, ¿no? Entonces, bueno, comenta Pedro, restan 10 minutos, pero pues ya voy a ir cerrando, si está bien, Pedro. Simplemente, pues dicho lo anterior y para terminar ya, pues se ve que es fundamental identificar términos y sus alcances, ¿no? Muchas veces los juristas pensamos que ya está todo reflejado en la norma y que pues simplemente se trata de aplicar, ¿no? Sin embargo, delimitar, o mejor dicho, determinar los límites de esas palabras que el legislador utiliza en las diferentes leyes, pues es algo imprescindible en la práctica del derecho. Muchas veces, como digo, tal vez lo obviamos o tal vez no lo vemos, pero es imprescindible. Y precisamente esa cuestión de términos, de palabras que el legislador intenta plantear, abordar, plasmar incluso en la norma, y que no son objeto de su experiencia, como por ejemplo ahora el término este de conciencia, pues evidencia una interdisciplinaridad en el derecho y el papel protagónico, que como digo también muchas veces se obvia, se olvida o no se quiere reconocer, el papel protagónico que tienen otras ciencias, como por ejemplo, pues en este caso, la psicología, o si quieren decirlo así, la filosofía, incluso la sociología, ¿no?, desde ese punto de vista de la subjetividad y objetividad de la conciencia. Entonces, por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues estoy disponible para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Díez García. Agradecemos todos su presencia acá en el Congreso CIPE, con su ponencia que fue Derecho Penal y Conciencia, revisión de los criterios de defunción en la normatividad mexicana. Bueno, tenemos todavía unos minutos y justamente eso nos permite pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas. A los participantes, siéntanse libres de comunicarnos cualquier duda, ya sea vía el chat o abrir su micrófono para hacer una pregunta al doctor Javier Díez. ¿Alguna pregunta por el chat o por el micrófono, como lo gusten? En este momento sí podemos abrir el micrófono. Angélica Aguilar nos dice que todo quedó bastante claro y agradece la participación del doctor Javier Díez. Me sumo al agradecimiento. La doctora Concepción Rabadán nos pregunta, ¿estos 3 criterios aparecen en la ley mexicana exclusivamente o a nivel mundial, doctor Javier? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Son criterios que aparecen en la legislación mexicana. De hecho, hay otras legislaciones, como por ejemplo la chilena, la colombiana o la española, en donde se evitan ese problema de la palabra conciencia. Es decir, hablan de coma reactivo, hablan de una serie de pruebas para poder verificar la defunción del sujeto, pero evitan la palabra conciencia. Yo creo que ahí está el punto importante o el punto medular de la situación. Si a mí se me habla de conciencia, quiere decir que yo tengo que tener identificado qué es la conciencia, qué características tiene, cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Entonces, desde esa perspectiva, que es puramente semántica, complica mucho la situación en el ámbito legal. Complica mucho la situación en el ámbito legal por lo que les he comentado, ¿no? Si yo no sé la etiología o yo no sé identificar cuál es el concepto base, difícilmente lo voy a poder comprobar después, ¿no? Por mucho que diga electroencefalograma, etcétera, no voy a poder. Entonces, las legislaciones, en este caso, chilena, colombiana, española, eliminan la palabra conciencia y lo que hacen es cambiarla por que el sujeto presente un coma reactivo o por una serie de pruebas vestibulares que se van a ir desarrollando durante 12 a 24 e incluso a 48 horas. Cosa que, por cierto, ahora aprovechando la pregunta, las guías de práctica clínica mexicanas también apuestan por esas pruebas vestibulares, es decir, por las pruebas cada cierto tiempo.
¿Cuál es el problema? El problema nos viene precisamente por la Ley General de Salud, porque las guías de práctica clínica, por rango jerárquico, están por debajo de la Ley General de Salud. Entonces, si a mí la Ley General de Salud me dices que necesito esos 3 criterios y el primero, la ausencia de conciencia, después, a la hora de, si queremos decirlo así, reglamentar a través de guía de práctica clínica, aparece el problema de que no hablan de ausencia de conciencia, sino que hablan de coma reactivo, intentando hacer como una especie de sinónimo. Pero el sinónimo no se da. No se da porque, como les he comentado, ¿no? Una cosa es conciencia, otra cosa muy diferente es coma reactivo. Y ahí es donde el legislador intenta, por decirlo así, enmendar la situación, ¿no? De decir, oye, sí lo tengo complicado para corroborar la ausencia de conciencia, vamos a intentar llevarlo por aquí. El problema, que ese caminito no es un criterio. Es un desarrollo, pero no es un criterio como el que sí establece la Ley General de Salud. Entonces, para responder de forma muy rápida, serían criterios mexicanos, no mundiales, y es el problema que hay precisamente en la normativa. En este sentido, doctor, y entonces el coma reactivo, como se llama en otras legislaciones o como se conoce en otras legislaciones, estaría aludiendo solamente a 2 de los 3 criterios que plantea la legislación mexicana. Exactamente. Se estaría vinculando con la ausencia de respiración espontánea y con la ausencia de reflejos del tallo cerebral, que son fácilmente comprobables porque eso sí, objetivamente sí son comprobables. La ausencia de conciencia no. Y de hecho, bueno, hemos tenido casuística, ¿no? Además de forma más reciente. Desde, por ejemplo, el famoso caso de Terry Schiavo, ¿no? Hasta los más recientes de Alfie Evans, etcétera, donde siempre se valoraba o siempre se pensaba en, oye, pero el sujeto estará pensando o no estará pensando, no reacciona a estímulos externos, pero aún así puede ser que, por decirlo de una forma un tanto filosófica, en su yo interno siga estando presente. Otra cosa es que no pueda responder, ¿no? Y ha habido casos, también es cierto que no muchos, pero sí ha habido casos de comas reactivos que posteriormente el sujeto, por decirlo de una forma coloquial, sale del coma y eso implicaría, o más bien, podría hacerle surgir la pregunta de ¿qué habría pasado si, como se dice vulgarmente, le hubieran desconectado en ese momento? ¿Sería homicidio? ¿No sería homicidio? Teniendo en cuenta que después, entre comillas, regresa, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí también de la doctora Concepción Rabadán. ¿El criterio de conciencia en esta situación es más médico o más jurídico o psicológico? Es decir, ¿lo determina el médico, el abogado o el psicólogo? Esa pregunta sí que es pregunta del millón. A ver, vamos para allá. ¿Es un criterio médico? Sí, es un criterio médico. ¿Lo determina el psicólogo? Inicialmente no, pero el papel de psicólogo está presente. Ahora lo explico. ¿Y es un criterio jurídico? Sí, pero depende del criterio médico-psicológico, si queremos decirlo así. ¿A qué me refiero? Pongamos el supuesto hipotético de que tenemos a un paciente en un hospital y tenemos el criterio 2 y 3 corroborados. Nos quedaría el 1 para poder, desde un punto de vista puramente literal, para poder certificar de forma completamente cierta que el sujeto ha fallecido. No lo vamos a tener, ¿no? Porque el electroencefalograma no es fiable, etc. ¿Qué es lo que va a pasar ahí o qué es lo que puede pasar ahí? Que se va a conformar una comisión de médicos, es decir, es la llamada comisión ética. Esa comisión lo que va a valorar es las circunstancias del paciente y ver si efectivamente hay posibilidades de que, entre comillas, despierte de ese coma reactivo o si no hay posibilidades de ello. Y aquí llega un gran problema, porque esas posibilidades pueden ser 1%, puede ser 50%, puede ser 90%, puede ser 10%. Pero ¿cuál es el problema? El problema ahí es donde llega el ámbito jurídico. Si partimos de que tenemos el principio pro persona de garantía de la máxima protección, entonces aunque tengas un 1% de posibilidad, se te tendría que mantener. ¿Problema de eso? Pues el espacio en hospitales, ¿no? Entonces, la comisión ética, donde va a estar, o en este caso va a estar un neurocirujano, puede estar un psicólogo, del hospital obviamente, va a valorar hasta qué punto es viable esa situación. Y ahí es donde entra esa subjetividad. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos desde fuera, o sea, yo si lo veo como abogado desde fuera, digo, bueno, la posibilidad es un 1%, no hay problema, desconectamos, por decirlo de una forma coloquial, y se acabó, ¿no? Pero es que en ese caso lo estoy viendo desde fuera. Lo estoy viendo, como le digo a los alumnos, de forma fría, muy diferente a que ese paciente sea mi familiar, donde aunque sea un 1%,
pues yo voy a estar abogando por ver si esa esperanza del 1% se llega a cumplir. Entonces, ahí volvemos a tener la subjetividad de forma fuerte, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla o de una forma rápida. Entonces, sí tiene, o ese criterio es esencialmente médico, pero requiere de una valoración psicológica, neurocirujano, por ejemplo, y todo ello va a afectar, a su vez, a la valoración jurídica. O sea, si la respuesta sería esa de forma rápida. Muchas gracias. Tenemos otra cuestión acá para ir ya perfilando el cierre de la ponencia y de la serie de preguntas y respuestas. Tenemos aquí un comentario de Susana. Me parece fundamental destacar la importancia de prestar especial atención a los términos y no dar por sentado que todo está plasmado en las leyes. Indispensable no obviar los significados. La pregunta, ¿cuál es el mayor reto que este dilema semántico legal representa para la medicina y para lo jurídico? Es que la medicina y lo jurídico en este caso van de la mano. Es decir, había visto por ahí un compañero que decía, se tiene que hacer bajo los criterios del DMS5. Efectivamente, ¿cuál es el punto ahí? Que no tienes, ¿cómo decirlo? La certeza que exige la legislación. Es decir, desde un punto de vista médico, tú puedes llegar a presumir y te lo puede habilitar la guía de práctica clínica. Ahora bien, retomando la pregunta de cuál es el mayor reto, el mayor reto sería tener claro qué implica cada término o qué implica cada palabra. Como decía antes, ¿no? Alcances y límites. ¿Por qué? Porque lo que afecta en el ámbito médico va a afectar en el ámbito jurídico. Si el médico resulta que se salta un paso, si el médico resulta que no valora X, Y o Z, en el ámbito jurídico va a tener incidencia ¿cómo? Pues, por ejemplo, responsabilidad profesional. Hemos llegado a una realidad actual, para mí, pues lamentable, ¿no? Pero hemos llegado a una realidad actual en donde se nos exige, no sé si a todos, pero prácticamente todos, seguir protocolos. ¿Por qué digo lo de lamentable? Porque muchas veces el estar limitado por un protocolo también nos limita nuestras actuaciones, aunque pensemos diferente, ¿no? Pero bueno, en más allá de opiniones subjetivas, tenemos que regirnos por un protocolo, hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y en la realidad actual, aquellos individuos que saben cómo funciona el sistema, ¿no? Regido por protocolos, pueden llegar a ser un gran problema en el ámbito jurídico. Ejemplo, persona que sabe que el médico tiene que hacer paso 1, paso 2, paso 3 y resulta que hace paso 1 y paso 3. En automático vas a tener queja, vas a tener demanda, vas a tener denuncia, etc. Entonces, se intervincula o se interrelaciona ese ámbito médico con el ámbito jurídico. Y además, por si acaso, ¿no? Porque a fin de cuentas es psicología, pero también tienen que seguir protocolos. Se ha llegado a hacer un negocio con eso. Es decir, pacientes que sabiendo perfectamente cómo tiene que actuar un médico, un profesionista, lo que sea, acuden con él buscando el fallo para posteriormente, si quieren decirlo así, extorsionar o directamente denunciar buscando pues X pretensión, ¿no? Entonces, por eso digo la cuestión lamentable de la realidad actual, precisamente por ese negocio. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿dónde tiene un mayor problema, un mayor reto? Yo tal vez me decantaría por el ámbito jurídico. En el médico está un tanto salvadas o salvados los problemas, porque la guía de práctica clínica habilita esa presunción, pero en el ámbito jurídico no, porque tenemos ese principio de pro-persona que puede llegar a chocar y que diga, oye, no puedes presumirlo, si me lo estás poniendo lo tienes que comprobar, ¿no? Entonces, tal vez el reto sería más jurídico. Muchas gracias. Aquí los comentarios, muy clara su respuesta. Excelente ponencia por parte de Ezequiel Martínez, totalmente enriquecido con su aportación. Dana nos dice que quedó bastante claro y agradece al doctor Javier Díez García. Erika Rojas, muchas gracias por la claridad con lo que lo expresa y explica, haciendo muy llamativo el tema y para investigar más. Muchas gracias. Luis García, como psicólogo forense, en el dictamen con método, hipótesis para poder buscar la adecuado fundamento al dictamen y lo acepten. Sí, inicialmente sería válido, pero, a ver, voy a hacer alusión también a otra realidad lamentable.
Con el caso hipotético que les comentaba antes del médico X y el paciente Z, les comentaba, seguramente, si hay una denuncia o hay una reclamación, seguramente la autoridad se va a ir por considerar la presunción del criterio 1 como consecuencia de que se dan el 2 y el 3. Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto ahí es que la autoridad no es perito en materia médica, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que podemos tener el siguiente escenario. Pongamos que los familiares reclaman contra ese médico, ¿no? Del caso hipotético. Eso va a implicar que vayan a acudir al Ministerio Público, que se inicie una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a implicar también? Y aquí mucho cuidado. Seguramente, aunque estén en el ámbito de la psicología, han oído hablar mucho de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La prisión preventiva oficiosa se habilita con una serie de, o con un catálogo de delitos previstos en la Constitución, artículo 19, y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de ellos es el homicidio doloso. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esos familiares acuden con el Ministerio Público para decir que su paciente, bueno, que su familiar, que era paciente, ha fallecido como consecuencia de que el médico le ha desconectado. Es decir, ha tenido la intención de acabar con su, entre comillas, vida. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público o qué puede hacer? Pues puede solicitar una audiencia para que en automático se vaya a prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué implica eso? Implica una situación jurídica interesante que es donde entra en juego el psicólogo forense. Bueno, el psicólogo forense y otros peritos. Va a implicar que antes de esa audiencia, el sujeto, en este caso ese médico hipotético, tenga ya elementos para poder defenderse. Van a decir, ah, bueno, pues eso es sencillo, ¿no? A fin de cuentas, lleva testigos, etcétera. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en la práctica, generalmente, esa audiencia se da al día siguiente. Es decir, el sujeto prácticamente no ha tenido tiempo para llegarse de todos esos elementos. Entonces, ¿qué va a implicar desde el punto de vista práctico? Que el médico, como consecuencia de que está siendo imputado por un delito de homicidio doloso, está en prisión preventiva, lo que implica que se va a prisión. ¿Que durante ese tiempo puede recabar pruebas? Sí, y ahí es donde van a entrar los dictámenes. Y aquí el dictamen que comenta el compañero sería uno de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no vas a poder presentar ese dictamen hasta la siguiente audiencia. Es decir, entre la primera y la segunda vas a estar en prisión. Entonces, ¿es válido? Sí. ¿Es viable? Cuando lo ves desde fuera dices, pues es normal. Cuando lo ves desde dentro dices, oye, ¿por qué estoy dentro? ¿No? Sí puedo tener elementos para salir. Entonces ahí es otro reto jurídico que también habría que valorar. Pero respondiendo de forma rápida a la pregunta de Luis, sí, sería válido. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias por su amable tiempo. Puede cambiar la visión, puede cambiar la visión de la hipótesis. Muy interesante, muchas gracias. Igual Luis García López nos comenta. Pues estamos ya sobre el tiempo, cerrando. Insistimos, muchísimas gracias, doctor Javier Díez García, por su excelente ponencia, por compartirnos su conocimiento, su saber y por abonar justamente a este esfuerzo que el Congreso Internacional de Psicología de Enlace entre Disciplinas está estableciendo el día de hoy, justamente eso, ¿no? Que podamos dialogar entre ciencias, entre las diferentes disciplinas, encontrar puntos de convergencia y a partir de ello, pues realizar muchos más avances. Muchísimas gracias. Bien, pues damos por terminada la actividad de la ponencia de esta mesa. No se desconecten a quienes quieran permanecer para la siguiente mesa, para la siguiente ponencia. Tenemos también en el aula virtual 1, se desarrolla una actividad también, a las 10 en punto comenzará. Les damos unos minutos, ¿no?, para tomar un poco de agua o hacer alguna otra necesidad. Y estaremos aquí en punto de las 10 de la mañana. Insisto, muchas gracias, doctor Javier Díez García. Estamos en comunicación.